Reporte 100. Tengo en el teléfono al doctor Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México, uno de los críticos más fuertes de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Manuel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Gracias por tomar esta llamada. ¿Gana la CENTE la partida, Manuel? No, yo creo que es una forma muy simplificada, muy simplista, sí, de considerar las leyes. Si uno hace una lectura atenta entre la reforma constitucional y las tres leyes secundarias, la Ley General de Educación, la Ley General para los maestros y maestras y la Ley para la Mejora Continua de la Educación, uno puede ver que hay, como en toda obra humana, luces y sombras. Y me parece que hay bastantes cuestiones en las que avanzamos. Sí. Y si me permites, pues te diría cuáles. Adelante, Manuel. Díganos en qué se avanza con estas con estas leyes secundarias en materia educativa. Sí, lo primero que creo que podemos hacer, teniendo una actitud, digamos, no descalificadora de nadie, sino procurando contribuir a que el auditorio tenga información más completa, hay que decir que en el párrafo octavo de la reforma constitucional se dice que habrá una ley que va a establecer las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, tanto para el ingreso como para la función directiva o la supervisión. Y que esto va a corresponder, la rectoría de esto corresponderá a la federación. Y en el párrafo siguiente dice que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerce esas funciones va a realizar, será a través de procesos de selección, ojo, procesos, no examen, sino procesos, ahí es donde creo que avanzamos, procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, y estos procesos van a estar establecidos en la ley prevista, es decir, en la ley que ahorita pasaré a comentar tantito, y que serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Y tratarán de ver que existan los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Esto es muy importante porque lo primero que hay que ver es si esta ley secundaria es adecuada y coherente con la reforma constitucional. Y en efecto, cuando uno ve la ley aprobada en la Cámara de Diputados, en el artículo primero, la ley dice que esta ley tiene, para cumplir con la Constitución, entre otros aspectos, el siguiente: normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión. Entonces, ahí hay un cumplimiento de la ley, digamos, hay consistencia, ¿no? Sí. Creo que avanzamos porque en general, a diferencia de la reforma previa, en la que se puso todo el acento en la evaluación reducida a examinación para mejorar el aprendizaje, en este caso la orientación del conjunto de las leyes es hacia la formación del magisterio. Y considera que para poder decir si una persona está preparada para ser docente, hay que fijarse al menos en una serie de factores. Por ejemplo, que haya un sistema para apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante. Eso es muy importante. Segundo, establece que para ser profesor hay que tener formación docente pedagógica, cuestión que es muy importante. Digamos, para cualquier trabajo se piden requisitos, y un requisito como la formación docente pedagógica es elemental para ser profesor o profesora. También, tercero, la acreditación de estudios mínimos de licenciatura. La siguiente es el promedio general de la carrera. Hay que tomar en cuenta no solamente que se haya hecho la carrera, sino que se haya hecho de una manera destacada. También estimará importantes cursos extracurriculares que sean reconocidos con validez oficial, que haya habido movilidad académica, que se domine una lengua distinta a la propia,
que eso es muy importante para muchísimas escuelas en que los niños hablan otro idioma que el español, el castellano, y también la experiencia docente. Entonces, primer punto, la Constitución establece que habrá una ley. La ley es para que haga la normativa del proceso de admisión y de promoción a director o a supervisor, y luego lo que propone la ley en estos rasgos que he señalado permite que las personas que cumplan con esto estén en igualdad de condiciones y que el proceso sea equitativo, transparente y público, ¿no? Pero esto, por ejemplo, se ha dicho, Manuel Gil Antón, que se le da pase automático a los egresados de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional, pase automático, y también que se le da presencia al sindicato en una mesa tripartita para decidir sobre la promoción de los maestros y sobre el otorgamiento de plazas. ¿Esta reforma empodera a los sindicatos? A ver, yo creo que en ese sentido, cuando hablaba de luces y sombras, sí. yo cuando estudié esta ley, la ley de los maestros y las maestras, me llamó la atención y me parece inadecuado que nunca dice automático. Esa palabra no está en la ley. Sí. Lo que dice es que los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica y de los centros de actualización del magisterio, al terminar sus estudios, obtendrán una plaza. El supuesto es que, ¿qué sería automático? Estuviste en la normal, aquí tienes tu plaza. La otra es, tendrás esa plaza en la medida en que tus estudios en las normales, la pedagógica y los centros de actualización del magisterio sean los adecuados para cumplir estas condiciones. Entonces yo sí creo que la ley puede mejorar para decir, se otorgarán plazas a los egresados de estas instituciones formadoras de profesionales de la educación de manera reglamentada, es decir, en la medida en que haya constancia pública y suficiente del cumplimiento de estas características. Sí, pero ¿se le da poder al sindicato de veto, por ejemplo? ¿El sindicato en esta mesa tripartita podrá decidir quién sí y quién no? La ley dice que habrá comisiones tripartitas, es decir, uno, la federación, que será la rectora. Dos, que deberá coordinarse con las autoridades locales, cuestión que es bastante lógica, y que estará el sindicato que tendrá la capacidad de opinar. Sí. Aquí me parece que tenemos que tener cuidado con dos cosas. Yo estaré siempre en contra de un sindicalismo charro, de un sindicalismo que en vez de defender e impulsar el desarrollo profesional de las personas a las que están afiliadas a él, se dedica a otras cosas. Pero nunca estaré en contra del sindicalismo, porque el sindicalismo es una corriente y de los sindicatos son instituciones que son muy útiles, pues deben encargarse, además del manejo del contrato, de que los procedimientos que se lleven a cabo sean los que establece la ley. A mí parece que el sindicato debe opinar al respecto de que se hayan hecho los procedimientos de manera legal. Sí. La elección de quién debe ocupar la plaza no es materia sindical, es materia del juicio de otros profesores conocedores de la materia. Por decir un caso, en la Universidad Autónoma Metropolitana, después de un concurso de oposición, hay dos posibilidades si uno no está de acuerdo: impugnar o inconformarse. Impugnar refiere a que la decisión que tomó una comisión dictaminadora de pares a uno le parece equivocada. E inconformarse es cuando uno puede mostrar que los procedimientos, los plazos y los requisitos que se requerían para participar no se cumplieron. Y es muy, muy importante distinguir entre que el sindicato vigile
que se cumpla lo establecido en la ley, a que el sindicato determine quién ocupa la vacante. Sí, en las reuniones que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la CENTE, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se le entregó al presidente el proyecto de educación alternativa por parte de la CENTE, en donde en la currícula le define la CENTE o se le propone al presidente López Obrador incluir la enseñanza a los alumnos de escuelas públicas sobre la lucha social, desobediencia y resistencia. Deben comenzar por desobedecer y resistir a las imposiciones institucionales, culturales y consumistas como primeras acciones contrahegemónicas, señala este documento que se le entregó la CENTE al presidente. ¿Esto viene en las leyes secundarias, Manuel Gil Antón? No. No viene. En las leyes secundarias, hasta donde yo he podido estudiarlas, no hay una definición. En la Constitución hay algunas referencias a qué materias o qué asignaturas habrán de llevarse. Sí. Entre ellas está el civismo, está también las artes, la música, etcétera. Lo que también está en la Constitución es que habrá una educación que procure la equidad, que procure la solidaridad con los demás, etcétera. A mí me parece que lo que tendríamos nosotros que, en este caso, defender es que el currículum del país sea un currículum general, sí, y que haya espacios para que, de acuerdo a las regiones del país, se puedan hacer asignaturas diferentes. Por ejemplo, el derecho a disentir es parte de la formación ciudadana. La posibilidad de organizarse para defender valores, etcétera, es parte de la ciudadanía. La forma en que lo exprese la CENTE, en este caso la sección 22, podemos discutirla. Yo digo que todo esto es perfectible, pero me parece a mí que que en alguna zona del país se decida que no se llevará, que no se seguirá pues el plan de estudios que establece la Federación, que es la rectora del proceso en toda la nación, es equivocado. Por eso insisto, estas leyes aprobadas, además, por ejemplo, sí critico que no hayan sido entregadas 5 días antes, como dice el reglamento de la Cámara, pues para que las pudieran estudiar los diputados. Sí. Sí, eso no es correcto. Y así como uno puede decir es mejor dirigirse a la formación que a la evaluación, también éticamente alguien que pues como yo procuro estudiar estos asuntos y contribuir a la opinión pública, yo diría, eso no fue correcto. Votar que no se cumpliera el reglamento es inaceptable. Sí, Manuel Gil Antón, lamentablemente se me termina el tiempo. Le agradezco mucho lo que nos pudo compartir, lo que nos compartió sobre las leyes secundarias. Estaremos conversando de manera frecuente sobre este tema con usted. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Es Manuel Gil Antón, uno de los críticos más fuertes de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, hablando sobre las leyes secundarias que aprobó la Cámara de Diputados y que ahora pasan al Senado de la República. Reporte 100.